que son ni más ni menos que cualquier otro de los que está allí en Homs. Sí, entre los muertos en Siria, ¿no? Este periodista francés que nos comentaba, fotógrafo Rémy Hochling, que de 25 años, no tan solo, que fue ganador precisamente con una fotografía que tomó en Libia, que se llama Batalla por Libia, del premio también de World Press Photo. Empezó su trabajo en Haití y en ese momento dijo que no quería morir tan joven realizando su trabajo, pero luego hizo el comentario, leí en los testimonios, de que la guerra le terminó resultando como una droga, ¿no? Y quería preguntarte precisamente sobre esto, sobre la necesidad profesional de esa adrenalina de estar donde sucede la historia. Hay un poco de eso y afecta sobre todo a los más jóvenes. Me parece que existe una barrera entre los corresponsales y los aventureros, más allá de que todos tengan un carnet de periodista. Y los aventureros, yo los he visto, duran en esos lugares con esa actitud unos pocos días. Inmediatamente después se chocan contra la realidad, lo que están viendo, la guerra que es solo muerte y destrucción, eso es lo que estás viendo y estás inmerso en ese lugar. Cuando todo eso te comienza a afectar realmente y no hay ser humano que pueda abstraerse de esto, a menos que sea un verdadero monstruo, es cuando termina el aventurero y comienza el verdadero corresponsal. Por eso creo que los corresponsales tienen que ser corresponsales de guerra en estos lugares. Creo que lo mejor es que sea gente de mediana edad, con un cierto equilibrio en su vida personal, porque cualquier desequilibrio que tú lleves al campo de batalla se convierte en un gran desequilibrio cuando volvés. ¿Cómo manejas toda esa emoción, ¿no? Para poder realizar el trabajo con la cautela, la sensibilidad también que requiere saber lo que tenés que transmitir, ¿no? Sí, en situaciones de guerra yo lo que quiero contar es la historia de la gente, de los civiles precisamente, que están afectados por la guerra alrededor mío, y me ha tocado escribir muchas veces llorando, muy afectado. En esos casos trato de parar, de calmarme, de que eso que me afecta tanto a mí no lo pueda traducir en cierta manera en la escritura sin que termine escribiendo un panfleto, claro. Sino que logre transmitir la emoción que yo siento en ese momento al lector, que me parece que es lo que quiere un lector. Quiere que lo transportemos al lugar de los hechos y que vea con sus propios ojos lo que está ocurriendo ahí. Esa es la misión del periodista, del fotógrafo, del camarógrafo que está en estos lugares. Llevar a esa persona, al que está detrás de esa pantalla, de esa página impresa, a ese lugar y decirle, mirá lo que está sucediendo acá. Lo que yo veo es lo que vos tenés que ver. Y al mismo tiempo te ocurren cosas que no tienen que ver con la, digamos, que en otras situaciones no podrías permitir, en el sentido de que vos necesitarías tener varias fuentes de información para escribir algo. Por ejemplo, en Irak me pasó que después de un bombardeo en una casa donde había muerto una madre y una hija que estaban cocinando en la cocina, las había agarrado en ese momento el bombardeo, una bomba que cayó sobre la casa, y yo di la vuelta y entre medio de los escombros me encontré con un hombre que estaba mirando esa escena y lloraba. Yo me acerqué a él y él se dio vuelta y llorando me abrazó y me decía algo en árabe que obviamente yo no entendía, y lo único que atiné fue a abrazarlo y a llorar con él, y fue la forma de entenderme. Yo no sé si ese hombre era el padre de esa chica, el marido de esa mujer, o un simple vecino afectado por lo que había visto, o alguien más. Pero yo entendí que ese hombre me quería contar lo que estaba pasando ahí, transmitirme
lo que estaba sintiendo en ese momento, y yo lo sentí con él, ¿no? Y me parece que esas son las barreras y las situaciones con las cuales te encontrás, y ahí es donde uno tiene que saber en qué momento entonces aparece alguna barrera de contención de todo esto, claro, para el momento en que tenés que transmitirlo, relatarlo, y no quebrarte en el relato, como me ha sucedido también alguna vez. Claro, ¿y te ocurre que eso potencia tu sentido de responsabilidad de tener que hacer que el resto del mundo conozca la historia, conozca lo que están sufriendo determinados seres humanos? Tenés ese peso encima, tenés un peso muy grande encima. Cuando una madre viene y te dice lo que pasó en la tragedia del 11, viene una madre y te dice, busco a mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Ayúdame a buscar a mi hijo. Te quedas la responsabilidad de transmitirlo, de mostrar la foto, de decir, aquí está, hagan algo por esta mujer. En estos lugares te imaginas que esas situaciones son extremas, extendidas, en una población enorme, con situaciones culturales que a veces no entendés ciertas sutilezas, claro, y que tenés que tratar de adentrarte en esa cultura y poder entender lo que está sucediendo ahí y transmitirlo, y te queda esa responsabilidad. Es muy grande y bueno, son las cosas que tiene esta profesión, de la misma manera que la tiene un médico, un enfermero, enfermera o lo que sea, y que lo tenés que tratar de manejar porque supuestamente somos profesionales. Seguramente la gente cuando ve estas fotografías se pregunta, ¿y este fotógrafo se habrá dado cuenta de la imagen, el momento histórico que estaba capturando a través de su lente? ¿Son conscientes de lo que están siendo testigos? No sos consciente de que esa toma que vas a hacer, que ese párrafo que vas a escribir es el que va a ser premiado, que va a ser la gran foto. No, creo que eso no está en nadie. Me parece que está en esta búsqueda del momento, de la percepción, la individualidad, la formación de cada uno de los que está ahí, de cada profesional, encontrar ese momento. Y sabe que sabés que estás en un momento histórico. Por ejemplo, estaba en Bagdad en el momento en que caía la estatua de Saddam, tan famosa, pero sabía que ese era un momento histórico, que habían entrado las tropas estadounidenses de ocupación en ese momento, que había gente allí vivando el momento, la caída del régimen de Saddam Hussein. Pero no tenés la dimensión exacta de lo que sucede hasta mucho tiempo después, cuando ves caer muchas veces esa estatua y decís, ay, yo estaba ahí atrás y me cayó un pedacito de metal de la estatua. Pero creo que tiene que ver con esto, entender para poder interpretar lo que está sucediendo, pero creo que la dimensión te la da un poco más de distancia, un poco más de tiempo. Nos vamos a ir a la pausa y te vamos a pedir, Gustavo, que te quedes con nosotros para ver precisamente los resultados de las fotos ganadoras en cada una de las categorías. Perfecto. Bueno, para analizar un poco también la historia, los hechos que están detrás de cada una. Ya venimos. Gracias.